Perfecto, entonces, esto es lo último que habíamos hecho en la clase anterior. Habíamos visto cómo se define la aceleración instantánea y además cómo podemos escribir la misma, ya sea usando los ejes IJ o los ejes tangencial y normal. Bien, sus gráficos para cada uno de ellos están expuestos de esta manera. Ahora, yo voy a hacer hincapié a este sistema tangencial y normal, ¿de acuerdo? Voy a volver sobre esta temática un poco para que entendamos qué representa cada una de estas componentes. Para eso me voy a valer de un círculo. ¿Ya? Ahí está. Vamos a dibujar el centro del círculo y vamos a poner nosotros sobre el contorno de la circunferencia al objeto que vamos a describir su movimiento. ¿Ya? Aquí está. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que ocurre con este objeto cuando se está moviendo sobre una trayectoria, en este caso circular? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre con el mismo? Si nosotros describimos el movimiento de este objeto desde algún observador que se encuentre sobre la periferia del círculo, entonces, ¿qué cosas podría ese observador medir? ¿Ya? ¿Qué es lo que podría medir? Primero, nosotros vamos a poner un eje y es el eje tangente a la trayectoria en ese punto. Ahí está. Es el eje tangente. ¿Qué habíamos dicho? Que podríamos nosotros, pues, en ese punto pasar un otro eje perpendicular al primero y le habíamos llamado a ese eje el eje normal. ¿Está bien? A diferencia de una curva cualquiera, si yo dibujare en cualquier otro punto donde podría estar también el cuerpo, digamos aquí, ¿ya? Agarramos y dibujamos al cuerpito ese después de que se ha movido en este punto. Y en este nuevo punto también dibujamos un eje tangente, ¿ya? Y un eje normal. ¿Cuál es la característica que tiene una circunferencia a diferencia de una trayectoria curvilínea cualquiera? Mire, ahora voy a trazar acá una trayectoria curvilínea cualquiera. Miren, ahí está. Obviamente el objeto se está moviendo en este caso sobre el contorno de una circunferencia. Si este era el instante t sub 0,
y este es el instante t cualquiera posterior a t sub 0, ¿cuál es la diferencia con respecto a esta situación? Digamos, el objeto se encuentra acá a t sub 0 y acá en un tiempo t posterior a t sub 0. Si yo dibujara los ejes tangente y normal en estos dos puntos, en esta curva cualquiera, miren lo que pasaría. A ver, voy a poner, en este caso, al eje tangente, y seguramente ustedes estarán coincidiendo conmigo de que esa es la norma. Acá, el eje tangente y el eje normal. A ver, ¿cuál es la diferencia entre este gráfico y este gráfico? Aquí está, para completar el eje tangente y el eje normal. Aquí está el eje normal, aquí está el eje tangente, aquí está el eje tangente y aquí está el normal. ¿Qué diferencia observan ustedes entre este y este gráfico? En este caso se está moviendo sobre una trayectoria cualquiera, en este caso se está moviendo sobre una trayectoria circular. ¿Hay alguna diferencia? Sí, Inge, ¿Cuál? que el eje normal apunta a un solo punto central en la circunferencia, mientras que en la trayectoria hay dos ejes normales y dos tangentes. Hay dos, solo dos. Depende al punto, sería Inge, creo. Claro, es decir, hay muchos, ¿no? Sí, depende al punto. Ah, ya. Entonces hay algo muy interesante. En el caso de la circunferencia, las normales siempre apuntan a un único punto que se conoce como el centro del círculo, ¿ya? El centro del círculo. En cambio, en una trayectoria cualquiera curvilínea, la normal apunta normalmente, que redundante, ¿no? A un centro que se conoce como centro de curvatura, ¿no? En este caso coincide, es el centro del círculo. Pero en este caso le vamos a llamar centro de curvatura. ¿Hay un único centro de curvatura? En el caso de una trayectoria circular, sí, hay un solo centro de curvatura. Y es lo que se está pudiendo apreciar acá. Las normales en cualquier punto siempre están dirigidas hacia ese centro en el caso de una trayectoria circular. Pero si la trayectoria es una curva cualquiera, cada punto de la trayectoria tiene un centro hacia donde apunta la normal. Ese centro se llama centro de curvatura. ¿Ya? Centro de curvatura. Así es, centro de curvatura. ¿Cuántos centros de curvatura hay? Hay n. Hay n, ya que en general en una curva, en una trayectoria cualquiera, ¿ya? La normal siempre está apuntando hacia algún punto, pero ese punto en general es diferente, como estoy mostrando estas dos situaciones. En este caso, cuando el cuerpo se encuentra en este punto de la trayectoria, la normal apunta hacia este centro de curvatura, en cambio en este otro apunta hacia
otro centro de curvatura. En cualquier punto hay un centro de curvatura. ¿Está claro? Bien. Otro aspecto muy importante es el siguiente. La distancia entre el punto de la trayectoria, que es este, ¿verdad? Este es el punto de la trayectoria. Fíjense, lo voy a poner acá. La distancia entre el punto de la trayectoria y el centro de curvatura, en este caso, ¿qué se llama esa distancia? A ver. Radio. Exacto, exacto. Eso es el radio. Y si yo quisiera hacer lo mismo acá, Es el mismo radio. muy bien. Uh-huh. En este caso, cuando la trayectoria es circular, la distancia de un punto de esa trayectoria al centro de curvatura, que es único, es una constante y es el radio del círculo, R. R. En cambio acá, la cosa es diferente, ¿ya? Como el centro de curvatura es un punto diferente con respecto al punto de la trayectoria, normalmente esa distancia, que lo voy a poner de esta manera, esa distancia hacia el centro de curvatura, ¿sí?, se conoce con el nombre de radio de curvatura. Esto es el radio de curvatura. Ay, no se nota, ¿no? Así se llama. Pero en este caso también se llamaría así. ¿Por qué? Porque esto es en general, esto es en particular, esta es una trayectoria curvilínea. La distancia de un punto de la curva hacia el centro de curvatura se llama en general radio de curvatura. Pero también entonces R es el radio de curvatura. Solamente que en el caso de una trayectoria circular, el radio de curvatura coincide con el radio del círculo y es una constante para toditos los puntos de la circunferencia. En cambio, en una trayectoria cualquiera, en una trayectoria que no necesariamente es circular, como en este caso, el radio de curvatura, que es la distancia del punto de la trayectoria al centro de curvatura, que se llama radio de curvatura, ¿verdad? En general es diferente para cualquier punto. Por ejemplo, en este punto, si yo pudiera dibujar el mismo de la trayectoria al centro de curvatura, ese radio de curvatura sería Rho. Primero, estos dos centros no son el mismo. Segundo, que la distancia de la trayectoria al centro de curvatura en general tiene valores distintos. Acá tiene un valor, acá tiene otro valor. En una trayectoria circular, ese radio de curvatura es el mismo para toditos los puntos.
y vale igual al radio de la circunferencia o al radio del círculo. ¿Está claro? ¿Vamos? Sí, Inge. Muy bien. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros en general calcular este radio de curvatura para una trayectoria cualquiera? Eso es lo que paso a hacer a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar un sistema de coordenadas y sobre la misma voy a dibujar una trayectoria y voy a escoger sobre la trayectoria un punto cualquiera. Ahí está el punto. Ahora, si esta es una trayectoria definida en los ejes X y Y, esta es la trayectoria. Entonces hay una ecuación, ¿verdad? Hay una ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Esa ecuación se le llama ecuación de la trayectoria. ¿Y cómo la vamos a escribir? Vamos a escribir y igual una función de x. ¿Qué está diciendo? Que en este punto esa curva tiene una coordenada x, pero también tiene una coordenada y. Si yo reemplazo esa coordenada en esta ecuación, voy a encontrar la coordenada y. Entonces, la unión de todos los puntos de esta se llama la ecuación de la trayectoria. La trayectoria, ¿qué es? Son todos los puntos por los cuales se ha movido nuestro objeto, ¿verdad? Todos los puntos del espacio por los que el objeto se ha movido. Ahora bien, si uno conoce la ecuación de la trayectoria y quiere determinar el radio de curvatura, ¿qué tiene que hacer? Primero, tiene que dibujar la recta tangente. Una vez que ha dibujado la recta tangente, tiene que dibujar la recta normal. Identificar el centro de curvatura. Ahí está el centro de curvatura. La distancia que existe entre el punto de la trayectoria, no se olviden, este es un punto de la trayectoria, y el centro de curvatura, que lo voy a poner en rojito. Esa distancia es el radio de curvatura. Ahora bien, ¿cómo es que vamos a calcular el radio de curvatura? Pues vamos a usar esta fórmula, ¿ya? En principio,
No se preocupen de dónde sale, ya es un problema completamente matemático. A estas alturas del partido, seguramente ustedes ya saben que Y', es la nomenclatura que se usa para identificar la primera derivada de Y en función de X. ¿Ah? Y'. Eso está aquí. Y' elevado al cuadrado, todo elevado a la 3 medios. Todo dividido entre el valor absoluto de la segunda derivada. ¿Qué es la segunda derivada? Es la derivada respecto de X de la primera derivada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una vez que uno escoge el punto donde quiere calcular ρ, agarra, calcula la primera derivada y a ese resultado reemplaza el valor del punto y lo mete acá. ¿Qué hace después? Deriva nuevamente, esa es la segunda derivada. Reemplaza en ese resultado el valor del punto y eso lo introduce acá. ¿Qué significa valor absoluto? Solo nos interesa el signo positivo de ese resultado, eso significa, ¿ya? Y aquel radio no puede ser un número negativo. ¿Está? Esta fórmula mágica nos va a permitir calcular el radio de curvatura de una trayectoria cualquiera en cualquier punto. ¿Está bien? A ver, para ver si es que han entendido. Si la función fuere el de la ecuación de esta circunferencia, cuando yo haga los cálculos necesarios, el radio de curvatura, ¿qué me va a dar? Digamos en este punto, ¿qué me daría? A ver, por ahí están muy temerosos. A ver, agarramos y decimos, este va a ser... Vale, este. Este va a ser el eje X y agarramos, este va a ser el eje Y. Y con respecto de esto, si esta fuera la trayectoria, la ecuación de la trayectoria para nuestra partícula sería, con respecto al origen, X al cuadrado más Y al cuadrado igual al radio elevado al cuadrado. De aquí despejamos Y y luego hago su derivada. Derivada de Y con respecto a X. Encuentro un valor. Digamos, quiero calcular en este punto. Le voy a dar coordenadas específicas. Calculo. Meto en la fórmula. Hago la segunda derivada. Meto en la fórmula. ¿Qué creen que me va a dar? Yo no voy a hacer los cálculos, porque ya sé qué cosa me va a dar. Lo que yo espero es que ustedes sepan también cuál sería el resultado. Digamos, ¿cuánto obtendría al calcular en este punto? Parece que no están entendiendo. Obviamente va a darse esto, R me va a dar. Cuando reemplace esos dos valores acá, para ρ me va a dar el resultado R. ¿Ah? Cuando reemplace en la fórmula, de aquí voy a calcular Y'.
y lo voy a reemplazar acá. Cuando calcule y segunda y lo reemplace acá, Rho, ¿cuánto me va a dar? Rho, que es el radio de curvatura, en un punto cualquiera me va a dar R. Después de haber hecho las operaciones respectivas, me va a dar R. Y si hago en este punto, también me va a dar R. ¿Por qué? Porque yo sé que un círculo, el radio de curvatura es una constante y es igual al radio del círculo, cuya ecuación es esta. Eso me va a dar. Claro, ustedes practiquen, hagan sus derivadas, ¿ya? Reemplacen en esta fórmula y les va a dar. Pero si tuvieran una trayectoria cualquiera, escogen un punto. ¿Pueden calcular el radio, el radio de curvatura en ese punto? Sí. ¿Cómo hacen? Pues hacen este cálculo. ¿Cómo se hace? Primera derivada de la función, segunda derivada de la función, reemplazan en los resultados el punto exacto en el que quieren calcular el radio de curvatura y eso es el resultado que están buscando. ¿Está bien? Ahora, para tener una idea, ¿qué representa el radio de curvatura? ¿Ya? Para terminar con esto, ¿qué es realmente el radio de curvatura? Más allá de todo lo que hemos dicho. Por eso es que he dibujado en grande el círculo. El radio de curvatura debe hacernos pensar que en este punto específico de la trayectoria, yo puedo construir un círculo con este radio. El círculo con este radio que yo construya aquí, ¿qué tiene? Tienen como tangente al círculo la tangente también a la curva en ese punto. Tienen como normal a ese círculo también la normal de la curva en ese punto. ¿Qué estoy diciendo? Que esta tangente y esta normal a la curva en este punto coinciden con la tangente y la normal de un círculo con un radio igual a ρ. Lo mismo acá. Que si ustedes creyeran que el objeto se encuentra haciendo un movimiento sobre un círculo, lo pueden imaginar, pues. En ese punto es como si el objeto se estuviera moviendo en un círculo. Ahora, ¿cuál es el radio de ese círculo? El radio de ese círculo es ρ. En otro punto hay otro círculo, sí, hay otro círculo. Y es como si se estuviera moviendo en ese punto, sobre ese círculo exacto. Entonces, cuando un objeto se mueve sobre una trayectoria cualquiera, es como imaginarse que punto a punto se encuentra moviéndose sobre un círculo con un cierto radio, radio que se llama en general radio de curvatura. ¿Ya? Eso es lo que es. Ahora bien, vamos a hablar específicamente de la aceleración en estas coordenadas tangencial y normal. Entonces puedo referirme a esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acabo de decirles que en todos los puntos, en cada uno de ellos, es como si hubiera este diagrama. ¿Ya? Entonces, olvídense por favor de esto. Nos vamos a concentrar en uno de esos puntos nada más. ¿Ya? Digamos este punto. Igual a este. Cuando esté en este punto es como si fuera esto, donde R es el radio de curvatura, sí, es exactamente eso.
¿Qué es lo que hemos dicho sobre la aceleración? Lo que hemos dicho sobre la aceleración es lo siguiente, que en ese punto el objeto está sometido a una aceleración y le hemos llamado a esa aceleración. ¿Tiene componentes en la dirección tangente y en la dirección normal? Sí, sí tiene. Esas componentes son esta componente y esta componente. A esas componentes le estamos llamando las componentes tangencial y normal. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula esa componente tangencial? Dice, haga la derivada de la magnitud de la velocidad con respecto al tiempo. Ojo, ojo, v no es la velocidad, es la magnitud de la velocidad. O la rapidez, dicho de otra manera. Entonces, la aceleración tangencial se calcula derivando la magnitud de la velocidad con respecto al tiempo. Dicho de otra forma, esta aceleración se ocupa de ¿qué? De cambiar la magnitud de la velocidad. Esto solo está realizando un cambio de magnitud del vector velocidad. Cambio de la magnitud del vector velocidad. Ahí está, no lo estamos inventando, así tal cual ha sido definido. La componente en la dirección tangencial solo se ocupa de provocar cambios en la magnitud de la velocidad. ¿Y por qué es eso? Aquí voy a dibujar a la velocidad. La velocidad es un vector, pero como ustedes obviamente saben, y lo voy a dibujar acá, la velocidad es siempre tangente a la trayectoria de la partícula en todos los puntos. O sea que, ¿qué estoy diciendo? Que el vector velocidad y el vector aceleración tangente están sobre el eje tangente. Entonces, solo puede ocurrirse estas dos cosas. ¿Ya? Que este sea el vector velocidad y la componente tangente de la aceleración sea este o este. No hay más. Eso es lo único que le puede ocurrir a la aceleración tangente. ¿Ah? Entonces, mucho cuidado. Lo que voy a decir es muy importante, por favor. Si el vector velocidad es paralelo o antiparalelo con respecto a la aceleración. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Aquí está el vector velocidad. Aquí está la aceleración paralela o antiparalelo. ¿Qué quiere decir? Que tienen la misma dirección pero sentidos contrarios. Entonces, en esta circunstancia, esta aceleración solo puede cambiar la magnitud del vector velocidad. En este gráfico
en este gráfico, ¿quién tiene la misma dirección que la velocidad? Es la aceleración tangencial. Por tanto, lo único que puede provocar a la velocidad del objeto es un cambio en su magnitud, no hay más. Esta componente solo hace que se mueva más rápido si es paralela o que se mueva más lento si es antiparalela. Nada más. ¿Ya? O sea que esta aceleración, la componente de esta aceleración en la dirección tangente, esta componente solo puede hacer que este vector se haga más grande o más chico, más nada, dependiendo si son paralelos, como está dibujado en este caso, o si estuviera en sentido contrario, serían antiparalelos, en cuyo caso, en vez de aumentar el tamaño, va a disminuir el tamaño de la velocidad. Solo se encarga de hacer eso. Eso es muy importante. Entonces, recuérdenlo, por favor. ¿Qué vamos a decir? Si la velocidad y la aceleración, estoy hablando de los vectores, son paralelos, significa que tienen la misma dirección y apuntan en el mismo sentido, significa. Si la velocidad y la aceleración son vectores paralelos, entonces la aceleración solo le cambia la magnitud al vector velocidad. ¿Cómo le cambia? Le hace crecer. Pero si son antiparalelos, ¿qué significa antiparalelos? Tienen la misma dirección, solo que sus sentidos son contrarios. Entonces, ¿qué le hace al vector velocidad? Solo le cambia la magnitud. ¿Cómo es? ¿Qué resulta de eso? Pues va disminuyéndole el tamaño al vector velocidad. Más nada. Solo eso ocurre. ¿Está claro? Si hay algo que no entienden, por favor, díganlo. Más adelante, cuando se estudien movimientos rectilíneos, solo se tiene esta característica, es decir, que la velocidad y la aceleración o son paralelos o son antiparalelos. Esta es una característica de los movimientos rectilíneos, ¿ya? Pero cuando se trate de un movimiento curvilíneo, entonces, ¿qué se hace con la aceleración? Se divide en una componente tangencial y en una normal. Solo estoy hablando de lo que hace la componente tangencial. Esa componente tangencial solo es la que produce cambios en la magnitud de este vector, más nada. Un vector tiene magnitud, dirección y sentido, ¿cierto? Pues solo le cambia la magnitud, más nada. ¿Eso qué quiere decir? Que en un movimiento rectilíneo la aceleración solo le cambia la magnitud a la velocidad, más nada. Ah, por supuesto. Cuando termine de ser cero, pues va a hacer que el objeto invierta su sentido de movimiento, en cuyo caso, en ese caso también estaríamos hablando de un cambio en el sentido del vector velocidad, ¿no? Ok, ¿qué es lo que hace la aceleración normal entonces?
Para eso voy a borrar todo esto porque está simplemente perjudicando. Y haciendo que sea muy complicada la cosa. ¿Ah? ¿Qué es lo que hace la aceleración normal a la velocidad? A ver, hemos escrito la aceleración normal y es igual a v al cuadrado dividido el radio de curvatura. Estamos tomando un punto cualquiera de la trayectoria. Esta es la aceleración que actúa sobre el objeto. Tiene una componente tangencial de la que ya hemos hablado, pero también tiene una componente normal. Si ustedes se fijan, como la velocidad es un vector que siempre es tangente a la trayectoria, o sea que siempre está a lo largo de tau, esta componente es perpendicular al vector. O sea que si este es el vector velocidad, la aceleración normal es un vector perpendicular. Entonces, estoy en este caso. Ya no es paralelo o antiparalelo, estamos hablando del caso perpendicular. El vector velocidad es perpendicular al vector aceleración. ¿Qué es lo que provoca una aceleración que actúa perpendicular a la velocidad? Obviamente ya no puede ocurrir esto. Porque esto hace que cambie la magnitud del vector velocidad. ¿Esto qué? Por definición, escuchen bien, por definición la aceleración mide el cambio de velocidad de un objeto con respecto al tiempo. Esta no puede provocar cambio en la magnitud. Entonces, en lo único que puede provocar cambio es en la dirección del vector. Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Aquí vamos a escribir. Cambio en la dirección del vector velocidad. Disculpe, ingeniero, no se le oye bien. Dígame. ¿Perdón? No le entendí. ¿Podría repetir? No se le oye bien, no se le oye bien. Se A mí- escucha entrecortado. Ay, qué pena, qué pena. Uy, voy a tener que cortar entonces la clase. Ingeniero, Inge, ¿sí disculpe, se escucha bien? creo que es problema de su internet tal vez porque sí se escucha y varios de mis compañeros en el chat también dicen que se escucha. Ah, entonces debe ser de mí nomás. Lo siento, ¿podría volver a repetir esa parte? Es que no lo oí, se oía entrecortado. Ay. Ya, a ver, ¿qué estoy diciendo? Ahora estoy analizando la componente normal de la aceleración que actúa sobre un cuerpo. Ya hemos estudiado lo que le provoca la aceleración tangencial a la velocidad. Ahora estoy ocupándome de qué es lo que le provoca la componente normal a la velocidad con la que se mueve el objeto. En el gráfico podemos apreciar que V y A son perpendiculares. Entonces, ¿qué es lo que le puede provocar una aceleración actuando perpendicular a la velocidad? Dijimos que solo puede provocar un cambio en la dirección del vector velocidad. ¿Qué significa eso? Es esta la componente que le dice a la velocidad que se curve. Por eso es que puede hacer un movimiento curvilíneo. ¿Ah? Por eso es que de aquí pasa a otro vector donde no es que cambió la magnitud, sino que cambió la dirección. Es esta la que hace posible un movimiento curvilíneo.
Si no hay una aceleración actuando de esta manera, entonces solo tendremos movimientos rectilíneos. Este es el que causa que la velocidad en un punto contiguo haya cambiado de dirección. ¿Ya? Entonces, toda vez que la aceleración actúe perpendicular a la velocidad, va a generar en la velocidad solo un cambio en la dirección de ese vector. El efecto neto, entonces, es este cambia la magnitud, este cambia la dirección, entonces punto a punto puede cambiar de magnitud, pero también de dirección. ¿Está claro, no? Sí, todo claro. Muy bien. Muy bien. Entonces, fíjense que en este caso, la aceleración total, esta, es el resultado de la composición de estos dos. La tangencial en la dirección tangente y la normal en la dirección normal. Entonces, en un movimiento rectilíneo, obviamente esto tiene que ser cero, porque de lo contrario tendría que curvarse el objeto, ¿verdad? En cambio, en un movimiento curvilíneo, esto no puede ser cero, porque de lo contrario no habría nada que haga que se curve la trayectoria del objeto. ¿Bien? Entonces, esta componente se ocupa de cambiar la magnitud de la velocidad y esta componente se ocupa de variar la dirección del vector velocidad. Eso es muy importante, por favor. ¿Ya? Con respecto a la velocidad, que es un vector que en general se escribe de esta manera, ¿verdad? Toda vez que una aceleración actúe sobre esta velocidad, esta componente se encarga de variar la magnitud, en cambio esta se encarga de variarle la dirección. Pasa de estar moviéndose así a estar moviéndose de esta manera. ¿Está claro ahora? Sí, ya está claro. Perfecto. Perfecto. Y ya saben inclusive entonces cómo calcular el radio de curvatura para una trayectoria cualquiera. Ahí está.